En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, un viaje por el eje cafetero, Antioquia y el Urabá, con el apoyo de Señal Memoria. Buenas, bienvenidos a este viaje por las regiones de Colombia, un proyecto de Radio Nacional y Señal Memoria. Hoy nos vamos a meter con una región nodal en la historia y en la narrativa de Colombia, la región del eje cafetero, la región de Antioquia y la región del Urabá. La capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña. Fue fundadora de pueblos con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña. Abrigo de macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria, sabor de pecado dulce y dulce calor de falda, brinda con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. Es como si fueran, digamos, en el caso de Antioquia y el Urabá, como si fueran planetas completamente diferentes. Y en el caso del eje cafetero vamos a continuar todo lo que estábamos haciendo en el Tolima. Entonces en el Tolima teníamos el Paso Quindío, y el Paso Quindío lo llamábamos así porque es el único sitio por donde se puede pasar por la cordillera. O sea, no toda la cordillera se puede atravesar. Inclusive habíamos hecho la comparación con un lugar en el Himalaya que se llama el Paso Khyber, que era el que permitía el paso de Afganistán a Pakistán y que es el que va a determinar toda la geopolítica de la zona durante mucho tiempo. Este paso del Quindío nos va a llevar a lo que conocemos como el eje cafetero. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es el Parque de los Nevados, que ya el mismo Parque de los Nevados que estábamos compartiendo con el Tolima y que es tan absolutamente hermoso. Entonces ahí nos vamos a encontrar con el Nevado del Ruiz, con el Nevado del Tolima, con el Nevado de Santa Isabel. Nos vamos a encontrar con un conjunto de nevados que van a crear un paisaje absolutamente increíble, y esta va a ser otra de las regiones donde los pisos térmicos son completamente variados, son realmente una parte fundamental de este relato, y nos vamos a meter con la alta montaña. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar al eje cafetero, y en el eje cafetero hay maravillas del mundo, porque por un lado están los volcanes de la zona de los nevados, y por el otro lado está la Palma de Cera y está lo que es el Valle de la Cocora, y ese Valle de la Cocora es de una belleza y es único, y es donde está esa palma de cera que es nuestro árbol nacional y que es imponente y que es maravilloso. Allá hay aves, pero todas, o sea, todas las aves de todos los colores, como el barranquero. Allá hay una biodiversidad impresionante. Allá hay osos, mariposas, loros, reptiles, yarumos. Los yarumos son muy bellos. La parte de arriba de los árboles es como un lomo plateado que brilla en la montaña cuando uno va llegando al eje cafetero, y hay otras especies de animales y plantas que completan uno de los cuadros más impresionantes de esta biodiversidad que tanto hemos hablado originariamente desde la configuración misma geológica de nuestra tierra. Y esta pues es una tierra de aguas. Hay un mito embera. Los embera están en todas partes, ¿no? O sea, los embera están desde el lado de Panamá, desde el lado de Chocó. Son pueblos que han emigrado de una zona a otra. Entonces los vamos a encontrar en todo el relato. Nos están atravesando los embera. Hay embera chamí, embera cativos, los cañamonos. Hay cualquier cantidad de familias. Uno de esos mitos nos cuenta que no existía el agua, que el mundo ya estaba creado, pero no estaba el agua. Entonces,
había una conciencia de que el ser humano no podía vivir sin el agua, y por eso fueron y permitieron que brotaran de dos grandes piedras el agua. Y de estas piedras es de donde se alzan las montañas y los ríos de la región cafetera. Y estas montañas y estos ríos están enmarcados en una gran cantidad de pisos térmicos. Y esos pisos térmicos van a dar una riqueza y una variedad, porque a tierra fértil está. Aquí también hay cualquier cantidad de cultivos. Y también había, entre los pueblos originarios estaban los quimbayas, y los quimbayas eran los orfebres. Hoy todavía en Quimbaya hay un museo, la arquitectura del museo es de uno de los duros nuestros, Rogelio Salmona, y allá uno ve el alcance, la maravilla y el tesoro quimbaya. No lo tenemos todos, algunas piezas no están, pero el tesoro quimbaya es uno de los orgullos patrios. Y más adelante veremos que en la población de Quimbaya es donde va a haber uno de los festivales más hermosos en Navidad. Bueno, ya veremos los festivales porque va a haber muchos festivales acá, hay mucha cosa hermosa. Entonces, tenemos una gran cantidad de pueblos indígenas originarios y pues los quimbayas los más pues muy destacados para nosotros por toda su huella áurea en nuestra historia. Y estos pueblos existieron en un montón de lugares y luego estuvieron en Supía, en Río Sucio, en Puerto Rico, en Chocó y en las poblaciones de las provincias de Antioquia, donde también había una gran cantidad de minería. Y bien, vuelve y juega la colonización. Entonces, primero la parte de la conquista con España es durísima y luego viene todo este territorio va a tener un imaginario que es un imaginario muy, muy poderoso porque es el imaginario que crea una narrativa colectiva, que es la que, digamos, va a hacer un relato muy protagónico en nuestra percepción de país, y es el fenómeno de la colonización antioqueña. Toda esa zona eran selvas, y esas selvas van a ser, digamos, deforestadas para crear una cantidad de tierras de cultivos, y en esas tierras de cultivos, en todos los pisos térmicos, se van a crear una cantidad de culturas que hicieron de este mito una historia de un imaginario, de un hacha y de un tronco. Y la colonización antioqueña está conformada por antioqueños, gente del eje cafetero, de lo que vamos a ver ahorita que es el eje cafetero, pero también hay tolmenses y también hay santanderianos. O sea, es un grupo de varios pueblos los que van a entrar allá, pero en el caso de Antioquia y en el caso del eje cafetero van a ser los mitos fundacionales, los mitos alrededor de los cuales se va a dar todo el relato colectivo. Entonces, esto, digamos, para ellos es el espíritu del emprendimiento y en realidad son un conjunto de colonizadores, como les digo, incluso también hubo gente cundiboyacense, pero en realidad esto es lo que los va a articular como un relato. Cada una de las regiones de las que hemos estado hablando en este viaje por las regiones de Colombia tiene un punto fundacional a partir de la cual elabora una identidad. Aquí la colonización va a tener una importancia capital en el relato de lo que va a ser el mito fundacional y vamos a empezar por cada una de estas regiones. Entonces, la región que nosotros vamos a llamar el Viejo Caldas es una región que está conformada por lo que hoy son los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas. O sea, cuando nosotros estamos hablando del Viejo Caldas, estamos hablando de lo que comprendía administrativamente estos tres departamentos. Entonces, eso funcionó hasta 1966. Ese Viejo Caldas tenía como capital Manizales. Luego se va a escindir, ya en 1966, realmente hace bastante poco, y de ahí va a salir Quindío, y de ahí va a salir Risaralda. Entonces, en Quindío la capital es Armenia y en Risaralda la capital es Pereira. Entonces, cuando nosotros lo mismo que hablamos del Gran Santander, lo mismo que hablamos del Tolima Grande, hablamos del Viejo Caldas, que implica las tres regiones. Eran regiones súper prósperas,
Entonces cada uno toma una porción de esa riqueza colectiva y con esa riqueza colectiva va con su porción, va a ser su pedazo de territorio y el conjunto de estos 3 departamentos o el antiguo Viejo Caldas es lo que nosotros llamamos el eje cafetero como tal. Y el eje cafetero es porque en esta región el café va a ser un rasgo de identidad. El café lo vemos en todas partes, pero aquí va a ser tan importante que va a construir una manera de esta gente saber. Aquí en estas tierras había una base fundamental para la colonización que era el maíz. Y del maíz y de la herencia indígena va a salir lo más característico de acá, que es la arepa. O sea, para este capítulo necesitamos primero que todo tomarnos un tintico, o sea, servir el cafecito para poder escuchar el capítulo. Desayunar con arepa este domingo, una arepita bien buena. Regálame, tiplecito, una melodía. Quiero hacer un bambuco para el recuerdo. Yo le pongo los versos y la armonía, y los dos le pondremos el sentimiento. Apúrate, tiplecito, que estoy ansiosa de decirle a mi tierra cuánto la adoro. Vamos pues, viejo amigo, cantemos juntos y que se oigan tus notas por todo el mundo. Mi tierra, la que ayer me vio nacer, tiene olor a aguardiente, a trapiche y café. La quiero si estoy lejos con más ganas, como quiero a mi ruana y a mi viejo carriel. Soy paisa, aventurero y soñador, tengo finca en el cielo y un negocio en el sol. Mi orgullo es mi ancestro montañero, para todo soy bueno y en amor es mejor. Entonces, lo que va a hacer el maíz es dar toda la posibilidad alimenticia de la construcción de este mundo del eje cafetero. En los tiempos de la expedición botánica, se veía que era un tiempo para el cultivo de la quina, que era lo más eficaz contra la malaria. Y después, en la época republicana, la quina siguió siendo muy importante porque era muy fácil de cultivar y, como les digo, el tema de los pisos térmicos hace que aquí haya cualquier cantidad de cultivos de añil, de tabaco, y después vendrían, junto con Santander y todo eso, llegarían los cultivos de café. El café, nosotros lo habíamos contado, pues ese tiene toda la travesía de venir de Etiopía, de llegar por los turcos otomanos, de cuando los turcos otomanos fueron derrotados en Kaiserberg, en la montaña en Austria, dejaron todas las cargas de café cuando se retiraron. Esas cargas de café las tomaron los austriacos la molieron y lo volvieron un café suave. Ese café creó los cafés vieneses y luego los cafés franceses, que fueron el lugar donde la revolución se fraguó. Y ellos van a llegar a América y toda esta travesía del café que viene desde Abisinia le va a dar identidad al eje cafetero. Aquí el café se va a cultivar de una manera muy distinta. Va a ser en pequeños o medianos propietarios. Es distinto al fenómeno cafetero de Sao Paulo, de las grandes facendas, de la cultura del café con leche. Aquí genera un montón de pequeños y medianos cafeteros que van a convertirse en empresarios y una cultura totalmente distinta a partir de eso. Y eso nos va a hacer conocer a nosotros en el mundo. Es uno de los factores que nos hace conocer de una manera impresionante, de la mejor manera, ¿no? Porque conocidos somos de muchas, pero de esta es chévere. Y esto va a ser, digamos, una cultura, y esto va a ser la cultura del cosechero y va a ser la cultura del arriero. Aquí hay los imaginarios de los arrieros, que son los que atravesaban la montaña a lomo de mula, y los cosecheros, que son los que están cogiendo toda la finca de café. Y bueno, después vendría la figura icónica de nuestro personaje en la mula con el saco, Juan Valdés. Juan Valdés, que nos va a hacer conocer en el mundo entero
O sea, nosotros vamos a hacer como, digamos, una de las marcas Colombia, por decirlo de esa manera, es Juan Valdez y es el café. Y esto corresponde a este eje cafetero que tiene una particularidad de la manera como la gente es, de la cultura del eje cafetero. Es una cultura muy amable. Es una cultura que cada una tiene un rasgo particular. La gente de Manizales viene de un abolengo. Ellos, digamos, han construido una manera de habitar esta ciudad en la cuchilla de la montaña, que parece que se fuera a deslizar, que uno entra por el primer piso y baja al cuarto, porque están, o sea, llega al aeropuerto y usted sube y en el filo, en la pura cuchillita de la montaña está Manizales. Es una ciudad bella, una ciudad universitaria, una ciudad con una cantidad de tradición y de historia, con sus ferias, porque ahorita ya empiezan las ferias. Aquí, por este eje y por este programa, nos vamos a encontrar con la Feria de Manizales, nos vamos a encontrar con el Carnaval de Río Sucio cada 2 años, que es una cosa absolutamente alucinante. Nos vamos a encontrar con la Feria de las Flores cuando ya estemos en Antioquia. Nos vamos a encontrar con otro poco de historias, porque ferias, festivales y todo este tipo de celebraciones hacen parte también de nuestra identidad colectiva, y uno se podría ir por todas partes disfrutando de estas ferias que siempre nos están recordando. Y Manizales tiene una profunda identidad con el mundo español. Es, digamos, como una de las partes donde ellos se reivindican en su historia. Cada uno de nuestros pueblos tiene más o menos formadas las identidades de acuerdo con la diversidad que nos habita, que somos todos. Entonces, esa es una parte, la tradición de Manizales. Por el otro lado está un espíritu muy diferente, que es el espíritu de Pereira. Cada una de estas ciudades en realidad son muy distintas entre sí culturalmente y son obviamente muy afines. Eso, digamos, es lo mismo pero distinto. O sea, eso definitivamente no es lo mismo ser de Pereira que ser de Armenia, o sea, Cuyabro, que ser manizalita. Son maneras muy diferentes de habitar el mundo y son maneras muy diferentes de ser esto que vamos a llamar de aquí para adelante paisa. Gracias te doy, oh Señor, que además de montañero me permitiste nacer en el eje cafetero. Todo el que nazca en el eje, que se dé por bien servido, en un suelo más hermoso jamás pudo haber nacido. Muchos buscan la belleza o allá por el extranjero, perdiéndose de lo bello que es el eje cafetero. Lo invitamos pa' Pereira, pa' Armenia y pa' Manizales, pa' las fincas montañeras y sus bellos cafetales. En el eje cafetero todos quieren invertir, no existe tierra más bella ni más propia para vivir. La cultura del café y ese ambiente montañero convierten a nuestro eje en el mejor vividero. En Armenia está Panaca, el Ruiz allá en Manizales, en Pereira está la rumba y en Santa Rosa termales. Nuestra región cafetera es la de más crecimiento, el progreso se refleja en sus 3 departamentos. O sea, es muy diferente el mundo, aunque los acentos se parezcan, aunque estén en la misma región y aunque todos estén cobijados por una historia común, entre ellos sí se sienten muy distintos, los unos de los otros, o sea, los cuyabros, de los pereiranos, de los manizalitas y todos ellos en conjunto de los antioqueños. Entonces eso es importante para ellos, porque cada uno de ellos tiene muy clara esa diferencia. Y estas son historias donde hay esa vuelta por el eje cafetero. Eso es una cosa de una belleza, porque son las haciendas, son los verdes, son estas maravillas. Y hay unos personajes, por ejemplo, hay pintores como Memo Vélez, que no está ya entre nosotros, pero es un personaje enamorado de Pessoa, constructor de patafísica, muy cercano a Matacandelas, un personaje de la cepa de los rebeldes,
de todos estos pueblos, porque aquí hay gente, digamos, que también viene de unas posturas muy críticas frente a la misma cultura, y entonces encontramos de unos y de otros, encontramos personas que han sido icónicas dentro del abolengo de esta sociedad, como personas que han sido críticas dentro de la sociedad misma. Entonces ahí vamos a encontrar grandes personajes en Manizales y grandes personajes en el eje cafetero que van formando nuestra historia de este imaginario. Jaime Jaramillo Uribe, Julio César González alias Matador, Beatriz Elena Robledo, Memo Vélez, grandes figuras del viejo Caldas. Y ahí nos vamos a encontrar, esta es la parte del eje cafetero, ¿sí? Con toda su riqueza, con toda su belleza, con una vuelta maravillosa, con sus haciendas, con su amabilidad, con sus atenciones, con el Valle de la Cocora. Esto es un pedazo de paraíso, el eje cafetero ahí es uno de los lugares más bellos. Y ahí nos vamos subiendo y resulta que como esta es una tierra de corredores, una tierra de andariegos, una tierra de fondas, una tierra donde la gente en este proceso de colonización pasa de un lugar al otro frecuentemente porque son realmente gente muy andariega. Entonces ellos se encontraban cuando se saludaban y pues siempre que ¿qué más paisano? Se decían. Y por la fuerza de la costumbre y economía del idioma, la palabra paisano se terminó volviendo paisa. Y la palabra paisa une la identidad de todos ellos a pesar de las diferentes especificidades culturales que cada uno de ellos tienen. Y la cultura paisa la va a describir de una manera absolutamente maravillosa un personaje que es de una belleza, Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla va a escribir La Marquesa de Yolombó, que entre otras cosas es un tratado importante para los pueblos afro, de cómo era el tema de la minería, porque los pueblos afro van a llegar a estas tierras por la minería. Y una buena parte de la forma de vida de ellos está descrita en La Marquesa de Yolombó, y va a tener una obra que a mí personalmente me alegró la infancia, A la diestra de Dios Padre. Y a la diestra de Dios Padre va a tener un personaje, es un personaje audaz, un personaje capaz de grandes proezas, pero es un personaje infinitamente humilde, Peralta. Y Peralta va a poder hacer cualquier cantidad de cosas. Peralta engaña a la muerte. Un día la muerte viene por él y Peralta la sube por allá en una horqueta. Y está escrita en toda la modalidad del lenguaje paisa campesino. Y se estaba un día Peralta solo en Grima, en la dichosa casa, haciendo los montoncitos de plata para repartir. Cuando tum tum en la puerta fue a abrir y mi amigo de mi vida, qué escarramán tan horrible, era la muerte que venía por él. Y el otro se pone a negociar con la muerte y la sube en una arqueta y la deja ahí, la muerte no se puede bajar de ahí. Y entonces no vuelve a morir nadie, entonces los cementerios quedan vacíos y entonces los hospitales quedan sin oficio. Se vuelve una cosa complicadísima hasta que tienen que ir a decirle que por favor baje la muerte de ahí. Y también él había pedido ganarle en las cartas a cualquiera y le ganó al diablo, al mero mismo diablo le va a ganar. Almas para el cielo. Es un personaje increíble lo que va a hacer Peralta y este mundo maravilloso de Tomás Carrasquilla. De aquí, esta es una tierra de escritores muy serios y de aquí viene también una descripción de todo este mundo a través de la obra de Manuel Mejía Vallejo, La Casa de las Dos Palmas. Es la novela, digamos, por antonomasia, que nos cuenta la colonización antioqueña a partir de los herreros, del mito de Balandú, de la novela que empieza a crearnos, a reconstruirnos este mundo y el mundo de la familia paisa, de toda esta cultura alrededor de las haciendas, de los rasgos absolutamente característicos del acento paisa, que es en primer lugar el voceo, vos, y el acento mismo, ¿no? Vos te movaste. Es un acento fuertísimo, absolutamente característico, el que tienen los paisas, que es distinto en Armenia y es distinto en Pereira y es distinto en Manizales y es distinto en Medellín. Pero es el voceo
y es la manera como ellos se relacionan con el mundo a través de un acento único que no se pierde nunca, no importa dónde estén, ni cuántos años hayan pasado afuera, ni qué tan lejos estén en el mundo. El acento es un acento de los más característicos. Tengo una novia en la tierra, tengo una madre en el cielo, tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño. Cuando la noche se inunda de resplandores morenos, dejo mi rancho y entono mi serenata a los cielos. Con un arma en la cintura, con una flor en el pecho y en la mano una guitarra donde cabe el mundo entero. Cuando en los cielos preguntan por lo mucho que te quiero, se estremece mi guitarra con un bambú antioqueño que se pierde entre la noche como se pierde un lucero. Entonces, esto va creando la cultura de los jipaos, de estos jeeps que se cargan hasta los límites de lo inimaginable para atravesar las tierras cafeteras y se van a volver una manera de entrar a apropiarse de un elemento que es un Jeep Willys, pero ellos lo convierten en un ícono a través del transporte en todo, por Chinchiná en primera parte y por toda la zona cafetera, que se vuelve el jipao. Entonces aquí nosotros vamos a tener gente de una posibilidad increíble, porque ya llegando a Medellín como tal, estas son ciudades recientes, a diferencia de las ciudades que nosotros habíamos visto como Pamplona o como Mariquita, que son ciudades de antigua fundación colonial en tiempos de la pertenencia al Imperio Español. Estas ciudades son recientes, esta historia viene de hace relativamente poco, pero es una historia que es tremendamente poderosa. Y a través de los escritores nosotros vamos a poder ver la maravilla de esta gente. Ya entrados en Antioquia, primero nos vamos a encontrar con la figura de José María Córdoba. José María Córdoba va a ser el que selle el punto de la batalla definitiva por la independencia del continente, Ayacucho. Hemos mencionado muchas veces que la estrategia de la campaña para descolonizarnos de España consistía en una especie de sándwich que viniera de los ejércitos de los Andes, de los de San Martín, y los ejércitos del norte de los de Bolívar, y que todo se tenía que completar batalla por batalla hasta llegar a un punto en que sacaran a los españoles de Lima, porque Lima era la capital del imperio. Entonces, sacar a los españoles de Lima significa que cuando ya todo esté listo, se haga la batalla de donde van a salir, y esa batalla es Ayacucho. Por eso las avenidas de Medellín se llaman Junín y Ayacucho, y por eso el aeropuerto se llama José María Córdoba. Entonces, en tiempos de la independencia, esta es como la epopeya de independencia que tienen que ver ellos dentro de la construcción de país. Por un lado. Por otro lado, aquí hay gente de un tamaño como la pintora Débora Arango, en una región que tenía una construcción de costumbres muy tradicionales y muy fundadas alrededor de la familia. Débora Arango va a ser un personaje desafiante, pintando las mujeres desnudas con los cuerpos de las mujeres como las mujeres somos, con cuerpos reales, con cuerpos que desafían, con cuerpos que muestran en tempranas etapas de la formación de la cultura de ese Medellín, que a comienzos de la primera mitad del siglo XX era un Medellín tremendamente tradicional. Y Débora Arango va a ser una de las figuras que va a destacar completamente en la pintura. Desde el punto de vista de las artes y de la literatura, aquí nos vamos a dar la garra. Y nos vamos a dar la garra con las figuras como Fernando Botero. Yo tuve, y esto ya es un tema personal, la gran oportunidad de estar 3 días con él en Pietrasanta, entrevistándolo, un poco desde la perspectiva de la historia y desde la perspectiva de la identidad.
Y él me contaba que su secreto era que trabajaba muchísimo. Entonces, cuando llegaban las grandes oportunidades de la vida, tenía suficiente trabajo para poderlas aprovechar, porque simplemente trabajaba con mucha fe y la vida le iba dando las oportunidades. Estaba contando con la mayor modestia y con la mayor belleza cómo toda la historia de la pintura estaba recorrida en sus obras. Y el maestro Angulo, otro grande de estas tierras, fue el que me llevó a ese camino de conocer al maestro Botero, cuya grandeza nos ilumina a todos los colombianos y cuyas obras nos han retratado de una manera absolutamente impresionante. Esta gente se sabe narrar, y al saber narrarse, no sabe narrar. Eso es, digamos, como uno de sus grandes dones. Entonces, el maestro Botero produce, eso sí que produce un orgullo absolutamente impresionante, uno empezar a ver las esculturas antes de llegar a Pietrasanta y empezar a ver en esas enormes esculturas estos pedazos de patria que este hombre ha llevado hasta los Campos Elíseos, hasta los lugares más impresionantes, con un estilo absolutamente único e irrepetible que en cualquier parte del mundo se reconoce que es una pintura del maestro Fernando Botero, uno de los grandes antioqueños, grandes colombianos. Pasando por aquí, pues pasa mucha cosa, porque entre Medellín hay un festival que es el Festival de Poesía, y ese Festival de Poesía tiene un mérito de epopeya por Medellín y por Antioquia, y por acá pasó el narcotráfico. Cómo han pasado la guerra de los 1000 días, cómo han pasado las 1000 guerras, conflictos y violencias que hemos nombrado a lo largo de las regiones y los departamentos en los cuales hemos estado hablando, que han sido parte de nuestra historia, pero sobre esto en particular han pasado ríos y ríos y ríos de tinta y de sangre. Y el Festival de Poesía se creó para levantarse contra el miedo, para levantarse contra el error, para levantarse desde la ilustración, desde la letra, desde la poesía, desde la palabra, desde la esperanza. Y honramos ese Festival de Poesía porque ha sido una luz en el camino de tiempos que han sido duros y difíciles. Cineastas también se le tienen. Víctor Gaviria, su manera de interpretar como lo que para los italianos fue el neorrealismo, que era una manera de encarar realidades durísimas de la posguerra, él va a hacer eso entre nuestra narrativa. Y él va a crear también toda una narrativa entre nosotros, y van a ver los festivales de cine de Santa Fe de Antioquia, que originalmente fue de las capitales. Los pisos térmicos allá hace que haya lugares tan calientes y tan hermosos y tan coloniales como Santa Fe de Antioquia, y que haya maravillas impresionantes como el Peñón y como Guatapé, que son de una belleza impresionante. Y aquí con esta gente nosotros nos podemos enloquecer, porque es que está Fernando Vallejo, está Fernando González, uno de los más grandes de los grandes pensadores de todos los pensadores de todos los tiempos, Estanislao Zuleta, y su elogio a la dificultad. Él es un hombre de letras realmente importante y su pensamiento es absolutamente relevante. Leer a Estanislao Zuleta es ahora más importante que nunca. En materia de la poesía, y ya digamos de manera personal, el maestro León de Greif, que es una erudición y una belleza, una manera tan maravillosa de manejar el lenguaje, de jugar su vida, de contar todas estas historias. Un recorrido por la obra de León de Greif es una de las mayores aventuras del espíritu y de la vida. Entonces, esta gente tiene una de poetas, una de escritores, una de personajes, que es la riqueza cultural de Medellín y de Antioquia. Es una riqueza que realmente nos llena de un orgullo muy grande y nos va configurando una cantidad de historias. Fernando González en toda su filosofía, Fernando Vallejo en su crítica mirada del mundo, Héctor Abad Faciolince en su manera de describirnos este Medellín de tantas formas, de tantas historias que él nos va creando. Es toda una construcción de Medellín lo que hace Héctor Abad Faciolince, desde las obras maestras como El olvido que seremos, hasta historias como el de Canterbury, que
en tiempos de la pandemia la estuvimos recordando porque hay unas historias de amor furtivo, son historias eróticas que se están haciendo desde lo alto de Medellín, y cuando abajo se veía como el Valle de la Muerte, como si estuviera en una pandemia, en los tiempos más duros. Y en los tiempos en que estuvimos confinados, estas historias vinieron a la cabeza porque se hicieron en momentos análogos también. Héctor Abad es otro de las grandes historias que nos cuentan acá. Nosotros podríamos sumergirnos en este universo del teatro, de Matacandelas, del Águila Descalza, que va a ser el país paisa y que nos va a dar un retrato tan poderoso de Tola y Maruja. ¿Cómo le parece Tola y Maruja? Y en Manizales, no podíamos salir de Manizales sin el poderoso Festival de Teatro de Manizales, que ha sido una lucha. El teatro en nuestras tierras ha sido salvador, sanador, poderoso, heroico, muy, muy antiguo, muy luchado, muy poderoso. Es uno de los rasgos más grandes. Entonces, desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista de las ideas, esta región nos ha dado una gran cantidad de perspectivas y horizontes también en la pintura. Todo esto, digamos, la ciudad Botero, desde la cual podemos mirar todo este mundo del maestro Botero, el tema de los emprendimientos, el tema de las grandes empresas, el tiempo de Coltejer. Hay un momento en que los paisas van a crear un mundo industrial, y ese mundo industrial va a ser clave para el desarrollo del país. Entonces, el edificio de Coltejer durante mucho tiempo fue el más alto del mundo, pues en el imaginario de Medellín era alto. Era de los más altos, pero en el imaginario de mí, eso era el más alto del mundo. Eso no se había hecho en ninguna parte de otro edificio, no se había visto una cosa así. Y es esa hipérbole, y es esa manera de mirarse ellos, de reconocerse en su relato, que es una particularidad, un rasgo cultural increíble. Hoy por hoy el Jardín Botánico y el Mariposario y Explora en Medellín, que son lugares absolutamente maravillosos para encontrarse con la naturaleza y para encontrarse con la ciencia. Y Medellín pues es divina, eso sí, ¿para qué? Es muy hermosa realmente Medellín. Estas ciudades son lindísimas. Entonces, y pues esos climas tan fantásticos que tienen y todas esas soluciones viales, porque también tienen unas tremendas soluciones viales. La única ciudad en Colombia que tiene metro, con eso le digo. Y además tiene sistema integrado de tranvías y de cables. Entonces eso la hace, digamos, como muy atractiva en su innovación y en su capacidad de resiliencia. Porque la guerra que ellos han vivido ha sido una guerra brutal, y la capacidad de ser resilientes frente a eso es también poderosa y es también impresionante dentro de su capacidad de fortalecerse en medio de las adversidades. Y Medellín pues es divina, ¿para qué les digo? Y además lazos de afecto profundos nos unen a Medellín también. Sembrada entre las montañas, cuna de arrieros, florido espejo en que la belleza se miró. Y buscándose a sí misma se encontró con tu imagen, bella villa, linda flor. Y la belleza fue paisa y se llamó Medellín. Palabra de Dios que se cumplió en el valle de Aburrá, y en tu raza distinguió pujanza, gracia y belleza sin par. Por eso les digo, haciendo una venia, me voy pa' Medallo, papá, me voy pa' la feria. Por eso les digo, oye, haciendo una venia, me voy pa' Medallo, papá, me voy pa' la feria. Entonces, estas ciudades son únicas en su manera de concebir el mundo y en su manera de mirarse y en su manera de narrarse. Y tienen tantos poetas, escritores, pintores, porque saben entender la narrativa. Tienen mujeres durísimas como María Cano, luchadora por los derechos de los trabajadores en los años 30, cuando empezaba precisamente el proceso de industrialización del país. Pues empiezan todos los grandes movimientos obreros, los inconformes, los que eran los de Torres Giraldo, María Cano, Uribe Márquez, todos ellos que iban construyendo también un mundo que iba hablando de los derechos. Aquí
La inspiración se nos aborbotona en el relato, porque entonces tampoco podemos dejar por fuera a los nadaístas y a Gonzalo Arango. Y a toda esta manera, los nadaístas en su crítica profunda a la cultura donde ellos nacieron, nos van a dar una mirada desde la irreverencia que de alguna manera nos asemeja a esta generación beat, que en tiempos análogos en los Estados Unidos cuestionaba una cultura que parecía perfecta. Los nadaístas nos van a llevar a la irreverencia, porque aquí hay desde la solemnidad cultural hasta la irreverencia más grande, está en este mosaico de posibilidades artísticas y de posibilidades narrativas que tiene este mundo paisa. La gastronomía, bueno, pues sin la bandeja paisa, ¿qué? Entonces esto se necesita la carne molida, se necesita la arepa, se necesita el frijol, que es tan poderoso que a los niños les dan tinta de frijol cuando son chiquitos para enseñarlos a manejar el frijol. Y esto tiene huevo, y esto tiene también chorizo, y esto tiene, o sea, una bandeja paisa es una montaña de comida, es una cosa sumamente seria, y se come en todas las fondas, y se come todos los domingos, y se come por todas partes, y esto se ha universalizado porque total en Colombia no hay en ningún lugar un sitio donde no se pueda conseguir una bandeja paisa, porque esta gente se ha ido por el mundo con su bandeja paisa y con sus arepas deliciosas, y su gastronomía es absolutamente característica. Pero ahorita que aquí coexisten relatos muy diferentes, porque en el mismo departamento de Antioquia, donde tenemos una antioqueñidad y donde tenemos una forma tan particular de entender la cultura y la identidad, también hay otra parte del departamento. Y esa otra parte del departamento, adivine dónde nos lleva. Al viejo truco del Chocó biogeográfico. La selva, el Urabá. Urabá se siente, un nuevo sol ilumina el día y sobre la piel se siente el calor que hace que un hombre humedezca el campo con cada gota de su sudor. Así es la tierra que me dio vida y así es lo bello de mi región. Te hablo de una tierra prometida que llevo siempre en el corazón. Amanece y hay un motivo para salir a trabajar. Le doy un beso a mi familia y un nuevo sueño voy a sembrar. Toda mi Urabá está cubierta, es un producto de exportación que hace que el nombre de Colombia se escuche fuerte en otra nación. Entonces ahí en el Urabá tenemos otra historia completamente diferente, otro relato, otra manera de vivir. El Urabá es el punto por donde van a entrar los españoles al continente, fundando una ciudad que es la Santa María, la Antigua del Darién. Hoy por hoy hay un museo ahí, se logró recuperar del olvido y del tiempo. Esta región del Urabá es una región que tiene que ver con el mundo caribe y que tiene que ver con lo que nos contaba Wilber Guerra cuando estábamos hablando de los guayú, de una transimperialidad, porque ellos se van a relacionar con los ingleses, con los holandeses, no solamente con los españoles, se van a relacionar con los piratas, va a ser lugares donde las fundaciones van a ser sumamente difíciles, porque ellos realmente nunca se sometieron al mundo español, mientras en el Antioquia de las que estábamos hablando, el mundo español dejó una huella muy profunda. Los apellidos están muy enclavados en la identidad paisa, pues desde los Uribes antioqueños hasta los Robledos caldenses, entre todas las escritoras, Beatriz Elena Robledo también de Manizales, o sea, gente que nos va contando aquí, nos podemos ir solamente en escritores. Este mundo contrasta en su relato histórico con una narrativa totalmente diferente. Y esa narrativa totalmente diferente es la narrativa del Urabá antioqueño. O sea, es el Urabá que también viene de los Urabás, de los pueblos de los Urabás. Los rasgos indígenas están en nuestras palabras, aunque no lo sabemos. El Valle de Aburrá, que es donde está Medellín, es de los aburrás. Y el Urabá antioqueño es de los Urabás, donde también están los emberas y donde hay una gran cantidad de comunidades. Estas comunidades, junto con las comunidades afro, hicieron ese compadrazgo del cual estábamos hablando cuando estábamos hablando del Chocó y crearon un mundo cimarrón.
y crearon un mundo indómito y crearon un mundo con una concepción de la tierra, de la naturaleza y de la vida totalmente distinta al mundo de esta Antioquia que estamos hablando. Entonces, en este mundo se comparte la idea de que la tierra da lo que la tierra quiere dar. Lo que te provee es lo que necesitas, pero no necesitas más allá de lo que la tierra te provee. Mientras que en el mundo de la otra Antioquia, la tierra es parte de un emprendimiento. Son dos visiones del mundo completamente diferentes y esas visiones del mundo coexisten en una manera de habitar. La idea que nosotros queremos que nos pase en la vida es que los diferentes relatos que hemos hablado muchas veces con las regiones, que aquí hay relatos diferentes, tiempos históricos diferentes, tiempos geográficos diferentes, identidades distintas, maneras diferentes de narrarnos, y eso es lo que pasa con el Urabá. El Urabá tiene un relato y una narrativa completamente diferente. La idea es que todo esto se pueda conciliar, porque estos relatos se han yuxtapuesto de maneras a veces trágicas y a veces duras. Y son dos miradas totalmente diferentes de la naturaleza y de la vida. O sea, una cosa es estar en Turbo, en Apartadó, en Necoclí. Y empezando porque cuando decimos Apartadó, do significa río en embera, que es el idioma original de los pueblos que visitaron esta zona. Entonces ellos van a tener una cantidad de tratos distintos con la corona española. Inclusive llegaron en una época a decir que hacían un trato con la corona si no les mandaban más frailes, porque no querían entrar a formar parte de los procesos de evangelización. En una época, es una cultura indómita, independiente, cosmopolita, porque muchos han pasado por allá, selvática, húmeda, fuerte, poderosa, con sus propios sueños, con sus propios proyectos y con el mar enfrente. Entonces, dos planetas diferentes habitan en el departamento de Antioquia, pero eso ya lo habíamos visto antes en el Valle, y lo habíamos visto antes en el Cauca, y lo habíamos visto antes en Nariño. O sea, estas franjas de identidades y geografías tan abruptamente diferentes que coexisten en un departamento es un fenómeno que vemos en toda la región del Biochocó geográfico. Entonces, esta narrativa que la hemos construido en diferentes regiones también está en el departamento de Antioquia. Por eso les digo que en nuestra historia nosotros tenemos una cantidad de diversidades. Primero la diversidad del eje cafetero, luego la diversidad del mundo antioqueño y luego la diversidad del mundo del Urabá. Y todo esto nos conforma esta región de la que estamos hablando hoy. A su vez, Medellín es diversa en sí misma. Medellín produce una gran cantidad de posibilidades. Mire, aquí está desde la música más tradicional de cordillera, desde la antioqueñidad hasta el reggaetón. Con eso les digo. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Entonces, aquí hay, o sea, Medellín es de una complejidad impresionante, porque allá suceden cosas de una resignificación histórica como la Comuna 13, que fue en un momento dado uno de los lugares más azotados por la violencia, por toda la violencia urbana y todas las guerras que ha vivido la ciudad, y luego se resignifica para convertirse en un punto de creación. Hoy por hoy es un tour, que donde te llevan y te van contando lo que fueron, lo que vivieron, lo que les pasó y cómo se recuperaron y cómo se transformaron y cómo se volvieron a pintar en los colores de una nueva esperanza que le da una cantidad de vida a gente que no tenía posibilidades dentro del escenario original en lo que eso ocurrió. O sea, es esa resiliencia que hace
que ellos sobrevivan a las cosas más terribles y las vuelvan colores, y las vuelvan murales, y las vuelvan proyectos. Y ese mundo que se entreteje entre este Medellín diverso LGBT, este Medellín diverso en la poesía, en los festivales, y a la vez la Feria de las Flores, que nos trae las historias de cómo los campesinos llegaban a traer sus productos en estas grandes sillas donde traían los alimentos. Esto después se vuelve un homenaje hermosísimo que se llama la Feria de las Flores, uno de los puntos icónicos de la ciudad, que es uno de los momentos de orgullo y que caracteriza a la ciudad de la eterna primavera. Su historia en Medellín lo sabe. Llega a feria despertando antojos. Suenan timbres, huele a flores y una lágrima brota en mis ojos. Mis abuelos me cuentan la historia de un arriero que sudando pasa, sosteniendo el orgullo de un pueblo con las flores que siembra en su casa. Silletero, un sombrero, una trova que sale del alma. Como quiero a mi Medellín. Entonces tenemos el Medellín de la Feria de las Flores, tenemos el Medellín diverso, tenemos el Medellín de la comuna, tenemos el Medellín de las soluciones de transporte integrado, el del mariposario, tenemos el Medellín de las galerías y de los grandes artistas, y todo eso es una ciudad pequeña como una bateíta, pequeña relativamente, digamos, porque para el tamaño de población que pase todo eso, ellos son 2 millones de habitantes, pero todo pasa ahí, todo pasa desde el metro hasta la historia, pasando por la poesía, por la medicina, por el Hospital San Vicente de Paúl. Ellos van a crear una gran cantidad de innovaciones en el relato de Colombia. Y por eso es una de las regiones más vibrantes y más fuertes y más poderosas. Y todo el relato del Urabá, como una forma totalmente diferente de poblamiento y de país, que debe estudiarse con cuidado porque hay muchísimas riquezas en la narrativa de los urabeños. Entonces, lo que estamos abarcando es un relato mayor de nuestra identidad como pueblo y como nación. Y ese relato mayor se hace de la posibilidad que han tenido ellos de narrarse y reconocerse en sus propias identidades y coexistir en sus otredades. Nos faltan muchas historias todavía, como siempre pasa, cada vez que estamos en una región siempre se nos agota el tiempo porque es poquito tiempo para narrar cada una de esas regiones, y esta es una región nodal en el relato nuestro para poder entender este viaje por las regiones, estos imaginarios que estamos cosiendo a través de las montañas, de las selvas, de los valles, de los nevados, de los ríos, para entender un poco en nuestra maravilla y en nuestra geografía y en nuestra diversidad este relato poderoso de todo lo que somos. Entonces aquí nos encontramos con estas 3 maravillosas diversidades del eje cafetero de Antioquia y del Urabá antioqueño para conformar un relato múltiple, pluricultural, artístico, natural, de una belleza incomparable, con toda la alegría y con toda la, digamos, el honor y el respeto que se debe de estas tierras, que tantas historias nos han contado y la que han salido tantas narrativas tan importantes para nosotros como pueblo, como país y como región. Hoy era el día de los paisas y el día de los urabeños y el día de la arepa y el día del café, de las haciendas cafeteras, de los colores vivos y de la gran amabilidad de su gente. Entonces, desde el paisaje cafetero, patrimonio de la humanidad, desde todas esas historias, el viejo cable de Manizales, el viaducto de Pereira, todas estas historias, las 4 calzadas, Santa Fe de Antioquia, los festivales de cine, los nadaístas, todos estos relatos absolutamente maravillosos que van construyendo una región mágica desde la fuerza indómita del Urabá y su presencia en la costa caribe, desde el Medellín biodiverso y culturalmente diverso, desde todas estas historias como este mosaico de posibilidades narrativas, artísticas y poderosas que significa este mundo de la región del eje cafetero y Antioquia y el Urabá en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día y feliz domingo por los viajes de las regiones paisas.
Este programa contó con la asistencia técnica de Jaime González, el apoyo de Señal Memoria, la dirección y narración de Diana Uribe del podcast dianauribe.fm y en el equipo de contenidos Arturo Jiménez Viña, Enilda Jiménez, a quien agradecemos muchísimo, Daniel Moreno Franco y en la musicalización Eduardo Corredor Fonseca. En este programa escuchamos fragmentos de La Ruana de José Macías en versión de María Dolores Pradera, Muy Antioqueño de Héctor Ochoa en versión de Laura Calop, Trova al Eje Cafetero, Corazón Antioqueño de Dueto de Antaño, Canción Oficial Feria de las Flores 2019, Urabá se siente Sol de Esperanza, Mi Gente de J Balvin, Canción Oficial Feria de las Flores 2020.